Ahí está, buenos días. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 16, versículos 13 y 19. Como te decía, pertenecer a una iglesia victoriosa. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a predicarla, Padre, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Toca nuestras vidas y danos esa fuerza que necesitamos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Como decía, tenemos que saber nosotros como hijos de Dios también que la iglesia fue plantada acá en el mundo por el plan de Dios, un propósito de Dios. Por eso está la iglesia. ¿Pero para qué está la iglesia? Para la salvación de todos nosotros. Para que la gente, las personas, todas las personas, hombres, mujeres, no hay raza, no hay acepción de personas, puedan conocer la verdad de Dios. Amén. Puedan ser salvadas. Y la iglesia está puesta aquí en el mundo como una puerta de salvación para muchas y muchas y muchas personas. ¿Cuántos saben eso? La iglesia no es simplemente, como muchos malinterpretan, que estamos en un localcito ahí asentadito y bueno, escuchamos un poquito la palabra de Dios y listo, y cada uno se va a su casa contentos y rebosantes. No, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el lugar donde vos vas a conocer de Dios, te vas a salvar y vas a aprender las cosas espirituales, que eso en alguna medida Dios te va a ir capacitando. Eso vamos a decir ahora a Efesios 4, versículos 12 y 16, donde dice que la iglesia fue puesta acá en el mundo para perfeccionar a cada hombre y mujer, cada hijo e hija de Dios, para que puedan descubrir qué son ellos en Cristo Jesús. Porque muchas veces venimos a la iglesia y uno se queda pensando: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Para qué vengo a la iglesia? Bueno, usted viene a la iglesia para conocer el propósito divino de Dios. Dios tiene grandes cosas para hacer en tu vida. Y a través de tu vida poder salvar a otras personas. No solo personas. Ponete a pensar que vas a salvar generaciones de personas. Una persona que vos por ejemplo, le invites a la iglesia con un volantito de estos, con un tratadito, con una invitación. Vos a lo mejor estás mirando a una persona, ¿no? En efecto, estás mirando a una persona, pero detrás de esa persona hay familias, hay una generación, hay un propósito de Dios. ¿Entendés? Que vos no lo estás mirando, pero Dios sí. Entonces, vos tenés que saber eso. Dios te está dando un encargo muy, pero muy importante y a su vez poderoso. Pero todo eso lo vas a descubrir viniendo a la iglesia, perteneciendo a la iglesia, teniendo un sentido de pertenencia en la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Porque Jesucristo murió y resucitó para que la iglesia sea plantada en este mundo. Para que todos conozcan quién es Jesús a través de ¿dónde? De su iglesia. Obviamente, lamentablemente, como dice en algunas cartas de la Biblia, las iglesias fueron manejadas, muy mal manejadas por hombres que, usaron la iglesia para su beneficio. ¿Cuántos saben? Pedían dinero o hacían otras cosas, en fin, la lista es larga. Donde se manchó la iglesia, donde se contaminó la iglesia. Yo te lo digo como un caso particular mío, que yo no creía esto de Jesús, yo no creía esto de la iglesia, yo no creía esto de los evangélicos.
Mi mente era ir a la iglesia católica de vez en cuando y era eso nada más. Y después cuando empecé a tener problemas en mi vida y demás y todos me invitaban, tenés que venir a la iglesia. Y me acuerdo que había ido una vez a una iglesia evangélica y yo decía, bueno, voy por ir. Pero yo lo tomaba como algo sectario, ¿viste? Como que me van a sacar plata. Lo primero que pensaba, no, esto me llaman a mí para sacarme plata, ¿viste? Teníamos esa mentalidad nosotros y la mayoría de las personas tienen esa mentalidad con respecto a la iglesia. No creen y ni siquiera se les pasa por la mente de que la iglesia es el lugar donde Dios puso para que vos conozcas la verdad. Amén. La verdad. Amén. Y donde vos, a su vez, cuando vos conocés la verdad, que es Jesucristo, cuando vos tenés un encuentro personal con Jesucristo, ahí empieza a abrirse tus ojos. Lo que estaba velado se empieza, digamos, a quitar, se empieza a iluminar tu vida y empezás a descubrir cosas tremendas en tu vida que vos ni siquiera pensabas que podías lograr. Ni siquiera vos pensabas que podías lograr. Cuando vos orás a una persona, cuando sentís la presencia de Dios, cuando le hablás a otra persona de Dios, ahí vos ves y sentís la presencia de Dios, el poder de Dios. Es tremendo lo que Dios hace. Pero bueno, eso quiero que vos lo sepas y lo captes y lo tomes. En Efesios 4, versículos 12 y 16, dice la palabra, vamos a ir ahí. 12, 16 dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que está queriendo decir aquí, que todos nosotros somos desafiados a llegar a ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Muchos piensan, bueno, pero es imposible. Se puede. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque todavía estamos pensando mal. O estamos diciendo malas cosas, o sentimos malas cosas y nos sentimos indignos todavía. Pero la sangre de Jesús nos limpió, nos perdonó. Ahora está en usted como yo aceptar el perdón. Hace poquito estaba hablando con una persona que lo más importante de conocer la salvación de Jesús, porque acá estamos hablando de salvación, la iglesia es salvación, es que vos aprendas a aceptar el perdón de Dios y que empieces a amarte como una persona amada por Dios. Amén. Ese es el punto. Amén. Muchas veces estamos en conflicto ahí, porque es fácil decirle a otro, Dios te ama, Dios te perdona, Dios esto, Dios tiene propósito, pero ¿y vos mientras tanto te perdonaste? ¿Te perdonaste de esas cosas malas que hiciste en el pasado? ¿Aceptaste por fe que Jesús te perdonó? ¿Aceptás que Jesús te abraza, te ama, que no te deja desamparado? ¿Aceptás eso? ¿Vivís eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que como todo hijo de Dios tenemos que vivir eso. Y que Dios te llamó para esto. Y después dice el versículo 14, para que ya no seamos, mira lo que dice, niños fluctuantes, o sea, ser personas inmaduras que dudan de todo. Mira lo que dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Conoces gente así? Te hablan de Cristo, pero no te hablan de Cristo, te confunden. ¿Viste? Hay muchas iglesias que profesan, ¿no?, de hablar de Jesucristo, pero lo único que hacen no hablan ni de Jesús, niegan a Jesús, niegan inclusive de que Jesús resucitó, o sea, quitan palabras de la Biblia y lo llevan a su doctrina, o sea, te traen una confusión más grande que una casa, ¿no es cierto? Mira lo que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante. Vos en la iglesia es el lugar donde vos vas a sentir, vas a ser capacitado, donde vas a descubrir y también vas a estar unido con tus hermanos. Dice que si nosotros estamos unidos en la iglesia y con mis hermanos,
Va a ser muy difícil que yo me desvíe escuchando otras cosas. Viste que hoy por internet, o si vos querés, viste, vos apretás YouTube, internet y ves 2 millones de prédicas por hora. ¿Cuántos saben? Pero te pregunto, ¿cuántos dicen la verdad? Yo no tengo fe. ¿Cuántos dicen la verdad? Yo no tengo. Hay un momento. ¿Cuántos dicen la verdad? Tenemos que saber eso. ¿Cuántos predican de la salvación? ¿Cuántos predican del pecado que tiene el mundo? Que muchas veces nosotros, viste, tenemos la necesidad de que alguien nos diga que estás mal encaminado, estás en pecado. Hay muchas iglesias que no te nombran, por ejemplo, la palabra pecado porque ofende a las personas. Pero si vos te pones a analizar, Jesús predicaba la verdad. Él no tenía miedo, él tenía que decir la verdad. O sea, la verdad es eso, la verdad muchas veces duele, la verdad muchas veces golpea, te ofende, te sacuda, pero eso tiene que lograr la verdad. El efecto ese, que vos te haga, digamos, sacudir, te haga ver que estás mal, que si vos seguís por ese camino de pecado, tu resultado, tu final es la muerte. Y Dios no quiere eso. Dios está exhortando, está desde que empezó, ¿no?, la iglesia en el mundo, está exhortando una y otra vez, ¿no?, a su iglesia, a sus hijos, a que vayan por el mundo a predicar de la verdad de Cristo. A decirle a la gente, están mal. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia, tenemos que saber, es el cuerpo de Cristo y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ahora, si vos estás fuera de la iglesia, no perteneces al cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber. Hay muchas cosas que tenemos que decidir en este día. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar, ¿no?, para empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús hoy nos está llamando. Hoy Jesús nos está llamando una vez más. El tiempo se acorta, como digo. Es muy lindo, ¿viste? La religiosidad te dice, bueno, hoy es Pascua, ¿viste? Como más de uno, a mí, yo tengo compañeros de trabajo y me dicen a mí, ¿ustedes festejan la Pascua? Sí, ¿cómo no vamos a festejar? ¿Pero comen huevito? Y sí, también comemos huevito, ¿cuál es el problema? Pero las roscas también comen. Sí, es como que, ¿viste? Nosotros los evangélicos nos ven como extraterrestres. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Nosotros sabemos que Jesús resucitó y está vivo. ¿Entendés? Yo puedo comer eso, que no me va a condenar eso. Yo vivo gracias a Jesús que resucitó. No estoy sirviendo a un Dios muerto que está ahí como ustedes hacen, ¿viste? Porque a veces entramos en debate. Pero ya empiezan ustedes. Ustedes se piensan que dicen la verdad. Sí, la verdad que sí. No es que yo soy dueño de la verdad. Yo hablo de lo que dice acá, esta verdad, la Biblia. Ese es el punto. Ahí está la diferencia. Yo hablo lo que dice ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que es la misma que la tuya. Que Jesús resucitó. Que Jesús nos dio una nueva vida. Que Jesús puso una iglesia para que nosotros conozcamos la verdad y vivamos por ella. ¿Entendés? Y tengamos la pasión de ir a la iglesia. ¿Para qué? Para ir descubriendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mirá lo que dice en 1 Corintios 12, gloria a Dios, para mostrarte a vos como a mí, que nosotros, cuando vos aceptás a Jesús, Dios te dio dones. Dones significa regalos. Te dio un poder en tu vida para que vos lo uses para la iglesia de Él. Amén. Gloria a Dios. Mirá lo que dice en 1 Corintios, vamos a versículo 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. ¿Viste? Pero a cada uno, y escucha esto, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, ¿para qué? Para la iglesia. Porque para este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Dones de sanidades, dice. A otro el hacer milagros. ¿Cuántos quieren eso?
¿Cuántos quieren hacer milagros? A otros profecía. ¿Cuántos quieren decir profecía? A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo dejamos ahí. El Espíritu Santo de Dios es el que te da a vos como a mí todos estos regalos. Qué lindo sería que vos vayas por la calle, ¿no? O vayas de visita a una persona y vos sientas de parte de Dios hacer un milagro y le hagas un milagro a esa persona. Amén. ¿No sería lindo eso? Milagro de sanidad, ¿no? Que esa persona esté muy necesitada, fue a los médicos. Yo tengo casos, he escuchado casos y he visto cómo los médicos le daban el ultimátum a esa persona. Y venía un hijo de Dios y le decía, vos no te vas a morir. Le ponía la mano, oraba y se iba como si nada. Y la persona se salvaba. Amén. Dones de milagros. ¿Por qué? Porque Dios está deseoso de que vos como yo sepamos que Dios es verdad, que Dios es poderoso, que Dios te impartió a vos como a mí todos estos dones para su obra. Para que la iglesia avance. ¿Se acuerdan que hace poco decían que nosotros cuando vivimos la luz de Cristo en nuestras vidas, las tinieblas retroceden? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Cuando vos avanzás, la iglesia avanza, las tinieblas retroceden. Gloria a Dios. Tiene que retroceder. No es que le dice Cristo, bueno, permiso, córranse, le dice, los echa fuera. Nosotros tenemos que echar fuera todo eso. Toda esa tiniebla de maldad, toda esa enfermedad. Tenemos que declarar la sangre de Jesús, tenemos que declarar el poder de Dios, tenemos que declarar que la iglesia está viva. Por eso es que en nuestro texto principal, en Mateo 16, dice la palabra de Dios que, dice, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acá Cristo está hablando de que la roca, la palabra de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra quién, contra la iglesia, contra esta iglesia. Te hago una pregunta, ¿vos te pensás que en esta iglesia no están orando en contra? ¿No están tirando maldiciones? ¿Usted sabía eso? Me acuerdo que hace poco comenté que cuando empezamos a abrir la iglesia encontramos ciertos trabajitos en la vereda ahí. Malos, macumberos. No es para traerle miedo, sino porque ellos saben que cuando una iglesia se abre, Dios está ahí. Y muchas personas se van a saber. El diablo odia a la iglesia. ¿Se acuerdan que hace poco prediqué con respecto a los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo odian a la iglesia. Nos odia a nosotros, odia a todo aquel que cree en Dios. ¿Por qué? Porque no quiere el diablo que se salve la gente. No quiere el diablo que sean salvados y llevasen al cielo. El diablo quiere destruir, acuérdate, matar, hurtar, destruir. Entonces la iglesia está como el hospital, por decirlo así, ¿no? Porque venimos todos heridos. Y Jesucristo, nuestro gran médico, nuestro curador, nuestro sanador, nos sana de que nuestras heridas, de todo lo malo que vivimos durante años, y a su vez limpia nuestra mente de toda esa mentira de Satanás y nos muestra la verdad. Amén. Me dice, hijo, yo te salvé a vos. Y es más, te di un poder, aunque vos no lo creas, te di un poder para avanzar, para vencer toda obra del diablo. Pero eso lo vas a lograr estando en mi iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En mi iglesia. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. No somos llaneros solitarios. Y lamentablemente muchas personas, y lo he visto también, tenían dones tremendos. Ministerios tremendos. Pero el orgullo se les subió a la cabeza. No necesito de la iglesia. ¿Escuchó gente así? Sí. No necesito ir a la iglesia si Dios me está usando a mí. No, pará. El orgullo está cegando, ¿no?, tu mente, tus ojos. Te está desviando del propósito de Dios. El orgullo, ¿no?, te hace creer que vos sos el superpoderoso. Y somos vulnerables a eso.
Por eso es que Dios puso la iglesia acá, junto a un pastor y los hermanos, para que estemos unidos. Yo solo no puedo avanzar. ¿Cuántos saben eso? ¿Se acuerdan del discipulado? Yo escuchaba, hoy me hacía acordar, ahora llené razón. La iglesia la hacemos entre todos, no la hace el pastor solo. La iglesia lo hacen los hermanos, mujeres, hombres. Y voy a dar un caso, voy a dar el ejemplo acá de la hermana María. Gloria a Dios, María ya hoy se dispuso y dijo, voy a venir a limpiar la iglesia todos los jueves a las 6 de la tarde. Sentí de Dios, gloria a Dios. Y yo te voy a decir la verdad, estábamos orando por eso. Para que se levanten hermanos, hermanas, no por el hecho de limpiar la iglesia, a ver si me entienden. Porque si vamos al caso, yo no es que necesito, yo puedo venir media hora antes y limpio yo. Pero ese no es el punto. El punto es que tu corazón empiece por algo. Yo me acuerdo de cuando yo empecé a servir en la iglesia, ¿te acordás, mami, las filminas que antes se pasaban en el Quirio? Y yo veía que la gente cantaba, no como ustedes que tienen la letra ahora, gracias al Señor tenemos la letra y podemos cantar. En la otra iglesia no había alguien que pasara la filmina, y no era esto, era un vidrio con una luz y vos pasabas la canción así y se reflejaba en la pared, ¿no? Y yo vi por muchos servicios que nadie pasaba y mucha gente no conocía las canciones y no cantaban nadie. Entonces yo decía, ¿cómo nadie está ahí sentado? Y Dios puso en mi corazón, anda vos, deja de quejarte y anda vos. ¿Viste? Porque somos fáciles de quejar, che, la iglesia falta esto, falta el otro, ¿cómo nadie me recibe en la puerta? Está sucia la silla. Bueno, ¿por qué no limpias vos? Te dice el Señor. ¿Cuántos saben? Empezá por algo que a lo mejor es pequeño, pero eso es parte de tu ministerio. Y te digo la verdad, cuando empecé eso, me empecé a meter en la iglesia, me empecé a meter en la dinámica, en las actividades. Ya no era el Dieguito el quejoso, ya era Diego participante de la iglesia, y ahí Dios me fue llevando por varios ministerios hasta lograr lo que hoy ven. Gloria a Dios. Ahí aprendí lo que era tener sentido de pertenencia a la iglesia, ¿no? Y saber que Dios me había llamado, salvado, y me había puesto en lugar ahí para aprender lo que es servir en la iglesia. Conocí todo, de limpiar baños hasta limpiar veredas, repartir volantes, viste, en donde sea, pero pasé por todo y aprendí gracias al Señor, y eso me dio un crecimiento espiritual en tu vida. Por eso agradezco a que la hermana ponga su disposición y su tiempo para servir en la iglesia. Ahora, tenemos que saber esto, que todos tenemos batalla. ¿Cuántos saben eso? Pero depende de tu decisión como la mía de seguir viniendo a la iglesia. ¿Cuántos saben? Mirá lo que dice Jesús. Mirá lo que dice Jesús. Versículo 19 en el texto principal. Y esto es para vos y para mí. Y te dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos quieren un poder así? Esto es para vos y para mí. Nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos atados espiritualmente, esclavizados por Satanás. Pero cuando conocimos de Jesús, Dios nos dio la libertad. Ahora, hay cosas que tenemos que seguir desatando de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar. Hay cosas que están todavía ancladas muy profundas en tu corazón, pero Dios te dio el poder, dice, para que vos lo desates en el nombre de Jesús, para que vos cortes eso. ¿Y cómo lo hago, pastor? Aprendiendo a decir no a eso. Y usando esta palabra, Señor, desato toda mi vida, toda esa venda de incredulidad, de duda, de maldición en el nombre de Jesús. Porque todo lo que vos desates acá será desatado en los cielos. ¿Vieron? Es espiritual. Y todo lo que vos ates será atado en los cielos. Tenés que empezar a atar también cuando vengan los malos pensamientos y esas vocecitas diciéndote no vayas a la iglesia. Vos tenés que atar esa lengua. ¿Cuántos saben eso? Te levantás temprano a la mañana a la iglesia, para ir a la iglesia y ya te viene la vocecita, mirá todos comprando carnecita para hacer el asadito y yo tengo que ir a la iglesia.
¿O no? Mirá qué lindo día para ir con los chicos, mirá qué lindo día. No vayas a la iglesia. Hermanos, ¿cuánto venimos a la iglesia? 1 hora. 1 hora le estás dando a Dios. 1 hora. Y ahora con el tema de la pandemia, más dinámico todavía. Me acuerdo que hablábamos hace poco con otros hermanos que van a otra iglesia, ¿no? Y me decían que un servicio de ellos dura 4 horas. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Vos te bancás 4 horas? Perdóname, ¿no? Gloria, que estás en la gloria, como decís vos, pero 4 horas. ¿No es mucho 4 horas? Está comprobado científicamente que si tu mente, vos me estás escuchando a mí, escuchás más de 30 minutos, 40 minutos, prestando atención, llega un momento que tu mente se desvía. Llega un momento que ya no prestás atención. Bueno, ¿cuántos saben eso? Sí. Ya se te empieza a desviar. Están comprobados. Entonces, nosotros, la casa del alfarero, la mayoría de todos los pastores, no vamos a predicarnos más de 40 minutos. Y después se termina el servicio. Si no lo dijiste algo en 40 minutos, ya está. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y muchas veces decir Jesús te ama es suficiente. Y que la persona conozca. Y que vos conozcas de la verdad. Y que vos sepas que la iglesia está para ayudarte, para darte, digamos, el crecimiento que vos necesitas. Que Dios te ama, ¿no? Que todo eso que nosotros estamos tratando de hacer en este día, a lo mejor vos te esforzaste mucho por venir a la mañana a la iglesia, y quiero decirte esto, hiciste muy bien. Amén. Hiciste más que bien. Amén. Le diste el tiempo a Dios y Dios ve eso. Solo está en vos ahora permanecer, ¿no? Seguir en esa línea y saber que vos sos una persona muy, pero muy importante en la iglesia. En la iglesia de Dios, porque Dios te llamó a vos. Yo estoy orando, gloria a Dios, con mi esposa por almas nuevas, pero Dios te trae acá a la iglesia. Vengan a mi iglesia, vengan a conocerme a mí, vengan a saber que ustedes pueden ser vencedores, tienen que creer en mí nada más. Gracias al Señor Jesús, este primer día de la semana, Dios nos dio la esperanza, nos dio alegría. Hoy es un día de gozo y de alegría. ¿Cuántos saben eso? No es un día de estar, bueno, pobre Jesús murió, ¿viste? ¿Cuántos saben? Míralo ahí. Como muchos se refieren a Jesús. Yo he escuchado personas que se refieren a Jesús, el flaco, mirá el barba. Le dicen, ¿escuchaste esta? Mirá el barba, pobre, mirá. Decís si no, pobrecito. Van al piecito, ¿viste? Y le dan besito, pobrecito. Después se van a la casa, Amargado. ¿viste? Amargado o bien del mundo. Toman, comen asado y se olvidan de Jesús. ¿Cuántos saben? Yo lo he hecho también. Yo lo he hecho eso. Jesús no es eso. Jesús es mucho más que eso. Como decía el otro día, Jesús resucitó hoy. Hoy nos dio la esperanza, nos dio sentido de pertenencia a la iglesia, nos dio una identidad, nos dio poder, nos dio autoridad. Amén. Y algo muy interesante, ¿no? Como decía en la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán, y eso tiene un significado. O sea, vas a tener lucha, sí, porque el infierno quiere que vos no conozcas de la verdad. El infierno está golpeando las puertas de la iglesia, está golpeándolas, quiere destruir, pero dice Jesús que no va a poder ser eso. Amén. Yo he vencido, dice Jesús, yo vencí. Pareciera, viste, que hoy viene el enemigo. Imagínate a mí, imagínate, si yo me hago que las puertas del Hades, dice, no, van a golpear las puertas de la iglesia, viste, y que me agarre un cierto miedo. Imagínate un pastor así, detrás del púlpito. Bueno, hermanos, gloria a Dios, hablemos despacito a ver si el enemigo se enoja y nos hace daño. Imagínense, no digan nada, no griten, no digan nada. Gracias a Dios, gracias, cada uno a su casa. Imagínate eso. ¡No! Amén. Tenemos que gritar, tenemos que decir, Señor, acá estoy. No me importa si tengo lucha, gloria a Dios, vos venciste y esa victoria me pertenece a mí también. Lo voy a vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Voy a tener esa autoridad, la voy a aplicar en mi vida, pero también voy a decidir a permanecer en tus caminos, gloria a Dios. Tiene que saber eso. Usted está en una iglesia victoriosa. Che, acá no pasa nada en la iglesia. ¿Viste? ¿Escuchaste esa?
No pasa nada en esta iglesia, no hay esto, no hay lo otro. Como una vez escuché de una persona que decía, ¿ustedes hacen liberación? Sí. Pero cada vez que vos venís y abrís tu corazón a la palabra de Dios, Dios te está liberando. ¿Cuántos saben eso? O sea, ahora, si vos querés venir a ver espectáculo, no, nosotros no hacemos espectáculo. ¿Cuántos saben eso, viste? Nosotros no hacemos espectáculo, nosotros predicamos la palabra de Dios. Esta, la verdad de Dios. Ahora, si vos abrís tu corazón, Dios va a entrar en tu corazón. Y Dios te va a traer la libertad que vos necesitas. Porque vos no tenés que confiar en mí, en el hombre. Yo estoy acá para guiarte a vos. Gloria a Dios. No digo que puedan hablar conmigo, pero es Dios el que hace el milagro. Dios va a hacer el milagro en tu corazón como el mío. Vos tenés que creer en eso, en Dios, en Jesús. Jesús resucitó. Y yo resucité gracias a Jesús, porque Él me dio vida nueva, dice la palabra. Dice que con Él juntamente fuimos crucificados, pero a su vez también fuimos resucitados en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo creo en Él. Cuando yo creo en Él. Cuando yo creo en esta palabra. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Y esa es la clase de liberación que yo tengo en mi vida. Cuando vienen las luchas, cuando vienen los desánimos, cuando vienen los malos pensamientos, yo digo, no, Señor, y te voy a decir la verdad, como soy un hombre, a veces están las debilidades y te quieren dominar, y a veces te hacen dudar, y a veces te hacen decir cosas o pensar cosas, pero en ese momento uno tiene que reaccionar y decir, no, pará, Dios me dio la victoria a mí, pará, no, tranquilo. Porque yo me dejo dominar por todo eso. ¿Qué trae como resultado? Me va a arrinconar, me va a deprimir y me voy a tirar en una cama y decir, no, esto no es para mí. Cuando Dios dice, hijo, yo te salvé. Amén. Yo te di la autoridad. Te di las llaves del cielo, del reino. ¿Para qué? Para que atares todo lo que tengas que atar. Para que todo lo que antes acaba será atado en el cielo, para que desates, ¿qué cosa? Todo ese desánimo, todas esas cuerdas que el enemigo te quiere atar, vos las desates en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos dio la resurrección, nos dio de su poder, pero para decirte a vos que vos podés. No, Jesús tiene que venir a mí el poder. Sí, ya Jesús te lo dio. Ya te dio la victoria. Ya te dio la victoria Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, hecho está, ya pagó. Cuando resucita el tercer día, ya estuvo ahí, la victoria. Ya nos dio todo, la victoria. Ya te dio la llave del reino. Ya te dio la bendición. Ya te dio el sentido de pertenencia en la iglesia de Él. Ya no sos más una persona derrotada. Ya no sos más una persona desanimada que diga, bueno, la verdad que no sirvo para nada. ¿Cuántas veces pensamos así? Soy un inútil, todo me sale mal, no sirvo para nada, no merezco esto, no merezco a la esposa que tengo, no merezco a los hijos, no merezco el trabajo, merezco morir. ¿Cuántas veces pensamos así? Sí. Pero Dios te dice, no, eso no es así. Vos sos mi hijo, mi hija. Por eso yo morí por vos. Para que vos vivas una vida de victoria. Para que vos vivas en la iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús. Porque en la iglesia es donde nosotros cantamos. ¿Por qué? Y alabamos. Porque estamos contentos. Porque estamos en victoria. Porque alabamos a quién? A Dios, el poderoso, el victorioso. No a uno pobrecito, miralo. Y bueno, no. El enemigo te pone solamente. No vayas a la iglesia es aburrida. No, mentira. La iglesia tiene que ser un lugar de gozo, de fiesta, de unidad, de coinonía con los hermanos. Qué bueno verte, hermano y hermana. Me alegra verte, me anima a verte. Gloria a Dios, ¿o no? Voy a orar por tu vida. Yo estoy acá al lado tuyo. Te voy a llamar, te voy a animar. Vamos hacia adelante, a no bajar los brazos. Esa es la iglesia. Y Dios se va a manifestar de una manera gloriosa y sobrenatural. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a compartir la cena. Esté todo ojo cerrado. Gracias, Jesús. Hoy Dios nos ha hablado. Y traje este mensaje